Biblia en Gálatas 1:8. Gloria a Dios, Dios es bueno. Gálatas, hermanos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer el verso 8 y el 9, amén. ¿Me dice cuando lo consiga? Bueno. Leemos, la palabra del Señor dice así, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Son dos versos y prácticamente el 9 es una repetición prácticamente del 8. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día domingo. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, en este lugar, con todos nuestros hermanos reunidos, listos para escuchar el evangelio. Hemos adorado, hemos tenido un tiempo, Señor, maravilloso, y te pedimos todo en el nombre de Jesús, y sabemos que por la comunión de tu Espíritu Santo, Padre, podemos recibir todo lo que pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, siéntese por favor. Gloria a Dios, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con una serie de estudio que estaremos viendo estos domingos. Se llama La Reforma Continúa. Y es una serie que la estamos utilizando, o es un tema que lo estamos utilizando a modo de pretexto para poder hablar acerca de algunas sectas que son peligrosas, algunos grupos que se proclaman cristianos y que nosotros al estudiar la Biblia y al ver a la luz de la palabra de Dios, pues podemos ver que hay muchas marcas del cristianismo que en realidad no las tienen como debería de ser. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar, hermanos, esta serie vamos a hablar prácticamente de las 3 sectas más populares que hay. Y pensaba hablar de más, pero lo reduje a 3 por cuestión de tiempo. Y las 3 más populares de las que existen, casualmente las 3 nacieron acá en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que Dios ha usado muchísimo en lo que es el tema del evangelismo, el tema de la evangelización, especialmente de Latinoamérica, pero también lamentablemente es el centro por excelencia del nacimiento de sectas. Estas 3 sectas que voy a mencionar tienen millones y millones de seguidores, y las 3 nacieron acá en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar solo de una de estas 3, los mormones. ¿Ok? Ese es el grupo del que estaremos hablando el día de hoy. Este mes, hermanos, se cumplen 501 años de la Reforma Protestante, aquella reforma que se inició un domingo, el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó 95 tesis en las puertas de la capilla de Wittenberg en Alemania en contra de las indulgencias y de toda una serie de prácticas que Roma había introducido a la iglesia. Le quiero compartir un dato curioso acerca de muchas cosas importantes que han sucedido un domingo, porque me llama la atención que la reforma inició un domingo, y en estos días he estado analizando que muchas cosas sucedieron en la historia de la creación un domingo. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que el primer día que existió en lo que es creación, espacio, materia y tiempo fue un domingo. ¿No se había analizado eso? Porque Dios acabó el día sexto, ¿okay? Que era un ¿qué? Un viernes,
y descansó un ¿qué? Un sábado, que era el día séptimo. Eso significa que hubo un primer día para que el sábado hubiera sido el séptimo. Hubo un primer día que Dios comenzó a crear y era un ¿qué? Era un domingo. Dios comenzó a crear un domingo. Cuando Dios decidió traer a la existencia todo lo que nosotros podemos ver y tocar, Dios inició un día domingo. ¿Sabía que el hombre fue creado un día viernes? Parece curioso eso, ¿no? El hombre fue creado un día viernes porque dice la Biblia allí en Génesis que el hombre fue creado el sexto día y el sexto día fue un viernes. Yo creo que algunos lo celebran quedándose en su casa y no viniendo a la iglesia los viernes. Hoy es el día que Dios nos creó. Pero bueno, continuando con los domingos, también hermanos, la iglesia nació un domingo. Bueno, pero me adelanté porque para que naciera un domingo, primero Jesucristo resucitó un domingo. Jesucristo se levantó de la tumba el primer día de la semana, un domingo. Y luego la iglesia nace en día de Pentecostés, que era un domingo. Y la reforma inició también un domingo. ¿Okay? Nosotros no somos idólatras, hermanos, de la reforma. Nos consideramos, bueno, yo trato de ser un cristiano lo más balanceado posible en cuanto a doctrina. Porque hay gente que no habla para nada de la reforma y ese es un extremo malo. Pero también hay gente que pareciera que no puede hablar de otra cosa que no sea la reforma y también me parece que es un extremo dañino. Todos los extremos son malos. No idolatramos acá en la iglesia a Lutero, a Calvino, creemos que eran hombres comunes y corrientes como usted o como yo, que tenían defectos, pero sí reconocemos la obra que Dios hizo a través de ellos, porque a Dios, hermanos, le place usar a quien Él quiera, ¿sí? Hay estas sectas de las que estaré hablando en estos domingos, hermano, usan un argumento contra la iglesia cristiana que generalmente nos llamamos protestantes porque así se le llamó al movimiento de reforma, gente que estaba protestando en contra de muchas prácticas antibíblicas en contra de Roma. Y hay algunas sectas, hermano, que nos acusan mucho a los protestantes, por decirlo así, o a los cristianos, de que nosotros simplemente somos como una rama más de la iglesia católica. Y tienen sus argumentos que si usted no conoce la historia, en una de esas hasta se las cree. Porque el primer argumento que usan es, pero ¿por qué nosotros nacimos de la reforma protestante si Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, John Hus y muchos otros reformadores que podríamos mencionar eran católicos? Ese es el primer argumento que ellos te dicen. Y si tú no sabes cómo responder ese argumento, puedes caer en una especie de confusión. Y lo que usted tiene que entender es que históricamente, aunque muchos de estos eran monjes, por ejemplo, Lutero era un monje agustino y eran católicos, sin embargo llegó un momento en que Dios hizo una obra de regeneración en ellos. ¿Okay? Es decir, estas personas tuvieron que, por la exposición a la palabra de Dios, nacer de nuevo. Y en ese proceso, de hecho, Lutero mismo da testimonio él, que estudiando la epístola a los romanos, él sintió que él nació de nuevo. Él ya había sido católico muchos años, pero obviamente cuando él es expuesto al evangelio y comienza a entender qué es la gracia, él dice que haber sentido que él nació de nuevo. Lo mismo que nosotros, hermanos, experimentamos en su debido momento. Apliquemos un poco la lógica. Yo antes de ser cristiano, hermanos, era católico. ¿Okay? ¿Significa eso que usted dice, no, yo me voy de la iglesia cristiana a la familia porque el pastor antes de ser cristiano era católico? No. ¿Por qué? Porque se supone que yo que me convertí a Cristo. Pasé por un proceso de conversión, nací de nuevo y ahora en Cristo estoy haciendo la obra del Señor. Entonces, de la misma forma, ese argumento contra los reformadores es inválido. Porque ellos, aunque eran católicos, tuvieron un proceso de conversión en la exposición a cuando fueron expuestos a la palabra y entonces vinieron y trajeron la reforma y introdujeron las doctrinas. Por ejemplo, Lutero fue prácticamente el que hizo la reforma, pero esa reforma no hubiera durado si no hubiera sido por Calvino, porque Calvino sentó la doctrina. Y la doctrina es la que sostuvo la reforma y la reforma se sostiene y se sostendrá hasta que Cristo venga, porque lo único que este movimiento insiste es basémonos en la Biblia y punto.
Por eso salieron las 5 solas, ¿no? Y una de ellas es sola escritura, que son 2 palabras latinas para decir solo la escritura. Solamente la escritura. Nos vamos a basar solo en la escritura. No queremos más. No queremos tradición, no queremos catecismos, no queremos bulas papales. Queremos solo la escritura. Otra sola, solo Cristo o solus Christus. Dijeron, no queremos honrar al Papa, él no es la cabeza de la iglesia, él no es el vicario de Cristo, solo a Cristo. Nosotros, este es el mensaje principal, solo Cristo. Sola gratia, la salvación es solamente por gracia. No hay nada que puedas hacer para tú ser salvo, es algo que Dios hace, Dios escoge, Dios salva. Sola fide, a través de la fe, que es un regalo que Dios te da a ti para que tú puedas creer. Y por último coronaron esas 5 solas con la de Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria, a nadie más. Entonces es importante que usted sepa esto un poco. Yo ya di una serie en el pasado, si quiere investigue, infórmese. Pero es bueno también que usted sepa refutar los argumentos que esta gente usa diciendo no, porque es que el protestantismo es solamente una rama del catolicismo y son los mismos, creen lo mismo, creen en la Trinidad. Y porque hay gente que está en contra de la Trinidad, no están en contra de la deidad de Jesús, en contra de la cena del Señor. Y entonces ellos dicen no, pues los protestantes creen lo mismo. Roma cree en la Trinidad, ellos también. Roma cree que Jesús es Dios, ellos también. Roma celebra la Eucaristía y ellos también la celebran, nada más que ellos le llaman Santa Cena. Entonces si tú no sabes de lo que te están hablando, tú puedes decir, oye, pues sí, verdad, es cierto, entonces mejor me salgo de esta religión también, porque esta religión es más que una rama de Roma. Y hay que tener mucho cuidado, porque el hecho de que nosotros tengamos algunas doctrinas que Roma cree no significa que nosotros estamos mal. Porque el hecho de que ellos tengan doctrinas correctas, que nosotros tenemos que decir que son correctas porque la Biblia los dice, no nos hace herejes al estar de acuerdo en ese sentido. Le doy un ejemplo. Usted conoce a un musulmán, ¿no? Y usted sabe, usted ha estudiado y usted sabe que un musulmán obviamente se basa en el Corán y que el Alá que ellos llaman, usted ha estudiado que no es el mismo Alá creador de todas las cosas, pero en cuestión de monoteísmo usted va a estar completamente de acuerdo con él. Porque son monoteístas, creen que hay un solo Dios. Entonces, algunas veces el diablo dice la verdad, ¿sí o no? Como cuando le dijo a Adán y Eva, le dijo, si comen de este fruto, ustedes conocerán el bien y el mal. Sus ojos serán abiertos. ¿Les dijo la verdad? Sí. A medias combinado con que seréis como dioses, porque las sectas trabajan así. Te dicen verdades combinadas con mentiras para que tú puedas confundirte. Quiero abundar un poquito en este argumento porque si no a usted se lo pueden confundir, y es, hermano, que Dios usa a quien Él quiere. ¿Cuántos sabemos que Dios usa a quien Él quiere? De hecho, si usted ha leído la Biblia completa, usted ya habrá descubierto que en la Biblia encontramos que Dios usa, mire, Dios usa a gente pagana, que no eran nada, que tuvieran que ver nada con el pueblo de Dios. Dios usó gente pagana, y le voy a dar una cita ahorita. En la Biblia Dios usó a gente que tenía la religión correcta, que eran judíos, pero que andaban mal espiritualmente, andaban perdidos espiritualmente. También Dios le plació en su misericordia usarlos. ¿Y qué cree? Aún usó animales. Vamos a ver el ejemplo de un rey pagano, Ciro, el rey de Babilonia. Dios usó a Ciro, el rey de Babilonia, para volver a reconstruir el templo en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras. Porque ellos habían sido llevados cautivos, el pueblo había sido destruido, el templo, las murallas y todo. ¿Y sabe gracias a quién? Gracias a Dios, obviamente, pero gracias a un medio que Dios usó, se volvió a reconstruir el templo. Gracias a Ciro, un rey pagano. Vamos a verlo en Esdras 5:13. Porque hay gente que dice, no, es que Dios no pudo haber usado a estos reformadores porque no eran cristianos, no tenían una doctrina correcta. Dice, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. El mismo rey Ciro les dijo, se me van a todos los judíos que estaban en su reino, se me van a Jerusalén y edifican una vez más el templo. Pero no quedó ahí. Si usted lee todo ese pasaje, léalo en su casa. Usted se acuerda, hermano, que en los tiempos de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor se había llevado cautivos a los israelitas, al pueblo, se habían llevado los utensilios, o sea, destruyeron el templo y se llevaron los utensilios porque eran valiosos, eran de oro. Y se los llevaron. De hecho, hay un pasaje en Daniel en donde dice que uno de los reyes manda a traer esos utensilios y los comienza a usar,
en una fiesta pagana que él tenía. ¿Se acuerda de esos utensilios? Que salió la mano en la pared y dijo: Mene, mene, tekel uparsin. Tu reino ha sido pesado, ha sido contado, ha sido hallado falto y serás quitado. Que por cierto, Daniel fue el único que pudo interpretar esa escritura en la pared. Esos utensilios, Ciro les dijo: y se llevan estos utensilios una vez más, regrésenlos. O sea, los utensilios que en el tiempo de Daniel habían sido llevados fuera del pueblo, Ciro dijo: los devuelven. O sea, vemos aquí entonces a Dios usando a un rey pagano que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios para volver a reconstruir el templo y devolver los instrumentos. Y hay otros ejemplos en la Biblia de otros reyes paganos que Dios usó. De hecho, hay un pasaje en donde a Ciro Dios le llama, ¿sabe cómo? Mi siervo Ciro. Es increíble. Mucha gente dice: no, Dios solamente es Dios de un pueblo. No, Dios es Dios de todas las naciones. Y Dios hace lo que Él quiere en todas las naciones. Caifás, mire, este hombre era un sacerdote corrupto. Él tenía la doctrina correcta, pero el corazón de él no era correcto. Sin embargo, Dios lo usó. Juan 11, 49 al 51 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Profetizó. Dios estaba con él para decir una verdad, aunque él era un corrupto. Porque en esos tiempos, hermano, cuando Jesús vino, todo el sacerdocio se había corrompido. El templo, hermano, era una vendedera de animales, una cambiadera de dinero de una forma injusta. El sacerdocio se compraba, tú podías comprar, llegar a ser sumo sacerdote de Israel, y todo estaba corrompido en ese entonces. Y en esa condición Dios lo usó para profetizar la muerte de Jesús. Entonces Dios usa a quien Él quiere. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos, de una animalita, como dirían los hermanos de Honduras. Una asna, la asna de Balaam. ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Vamos a verlo brevemente en Números 22, 27, hermanos. Dice: viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Dios usó al asna. Porque si no, dice que había un ángel esperando a Balaam para matarlo. Tenía el ángel una espada, estaba listo para matar a Balaam. Y en la Biblia hay muchos animales que Dios usó. Entonces hay esperanza. ¿Se acuerda de los cuervos que Dios, hermano, mandó? Llévenle queso y pan a Elías. ¿Se acuerdan de esos cuervos? Dios usando unos animalitos. ¿Y cuál es la naturaleza del cuervo? Comerse esa comida, es su comida favorita. El pan y el queso y la carne y todo eso. O sea que en ese momento Dios no les dio permiso de comérsela. No se la comen, se la llevan a Elías. Ya estaba Elías en el río Querit, tomaba agua del río y se comía la comida de los cuervos. ¿Y qué me dice de aquel gusano que cuando Jonás estaba renegando: ay, Señor, salvaste a Nínive? Y dice que se duerme y el sol estaba, hermano, quemándole la cabeza al pobre. Y nace una calabacera y le da sombra. Y Jonás dijo: qué rica sombra. Y Dios produce un gusano y nace un gusano y se come la calabacera. Y hay muchos ejemplos, hermano. Los animales que Noé mandó en el arca, y mandó un cuervo y mandó una paloma para ver si ya las aguas se habían secado. Entonces Dios usa, hermanos, a quien Él quiere, aún a los animales de su creación. Entonces estoy tomando este tiempo para explicarle de por qué Dios en su momento le plació usar a estas personas para traer una reforma, hermanos, a la iglesia cristiana. ¿Eran perfectos? No, nadie es perfecto. Algunos de ellos fueron traductores de la Biblia. Sí, por ejemplo, nuestra Biblia es muy acusada. Esta no es, por cierto, te voy a explicar cuál es esta. Nuestra Biblia es muy acusada de que, ¿cómo van a confiar en esa Biblia? Si esa Biblia fue, los traductores eran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran católicos. Bueno, les tengo una noticia: ningún traductor de Biblia en ninguna época de la historia, ni en ningún idioma, en ningún país, ha sido perfecto. Nadie. O sea, no podemos citarlos directamente a ellos y acusarlos de que ellos, por ser lo que eran, tradujeron mal la Biblia. No, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Es más, la iglesia romana fue guardiana de la Biblia por muchos años, aunque la Biblia condena muchas de las prácticas de ellos.
¿Por qué? ¿Quién preserva la palabra? Es Dios quien preserva su palabra, usando a quien Él quiera. De hecho, en el tiempo intertestamentario, los 400 años de silencio que se le llaman, que es cuando muere el profeta Malaquías y hay un silencio antes de que se empiece a escribir Mateo, un rey pagano fue el que mandó a hacer la Septuaginta, lo que se conoce como la traducción del hebreo al griego de las escrituras, un tal Ptolomeo. Mandó a hacer, y es una de las, hermano, Biblias más fieles que hay. De hecho, se cree que Jesús, es probable, hay una versión de que cuando él leía en sus tiempos, él leía la Septuaginta, una versión griega del Tanaj o del Antiguo Testamento. Entonces Dios usa, hermano, a gente imperfecta para cumplir sus propósitos que son perfectos. Ahora vamos a analizar este pasaje, hermanos, que vimos ahí en Gálatas. Escuche, ya puse, yo creo, el cimiento. La semana pasada refuté el argumento de que Lutero era antisemita. Yo ya estoy refutando estos argumentos de que eran católicos. Y bueno, siempre la gente busca algo que inventar contra la iglesia protestante, contra la iglesia evangélica cristiana. Dice, aquí vamos a analizar unas frases. La primera dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo. Porque en la iglesia de Galacia, hermano, la carta de Gálatas tiene un propósito: refutar a los judaizantes, que es un grupo de personas que le están diciendo a los cristianos que no es suficiente lo que están haciendo, que tienen que circuncidarse, no comer ciertas carnes y guardar los días y los tiempos, porque si no están en rebeldía y desobediencia contra Dios. Ese es el propósito de Gálatas. Para eso existe ese libro en la Biblia, para refutar a los judaizantes. Entonces están trayendo un evangelio de obras, cuando Pablo les dijo, lo analizamos la semana pasada, ustedes ya les he presentado a Cristo, ya les he hablado de Cristo, que por la gracia de Cristo ustedes han sido salvados. Entonces, por eso aquí Pablo dice, no importa si somos nosotros o es un ángel del cielo el que anuncie otro evangelio. Y a lo largo de la historia, hermano, han habido muchos hombres que se han autoproclamado iluminados o que se han autoproclamado personas enviadas por Dios para traer un evangelio diferente, para traer un mensaje diferente. Le voy a citar algunos. Por ejemplo, el hinduismo no se le atribuye así a un solo hombre, que digan este es el creador del hinduismo, pero 1500 años antes de Cristo comenzó a surgir el movimiento hinduista por parte de varios hombres que se autoproclamaron iluminados y que comenzaron a dar forma al hinduismo, la religión politeísta más grande del mundo. ¿Saben promedio más o menos cuántos dioses tienen los hinduistas? Se va a espantar. 300 millones de dioses. No 300 dioses. No 30,000. No 3,000. No 30,000. No 300,000. No 3 millones. No 30 millones. 300 millones. Imagínense, es exagerado. Por ejemplo, Gautama Buda, en 500 años aproximadamente antes de Cristo, creó el budismo y hoy mucha gente es budista. Mahoma en el año 610, afirmó haber sido escogido por Dios. Mahoma fue de los primeros que comenzó a decir que él había venido a depurar la religión, porque él no dijo yo vengo a traer otra religión. Él vino y ¿sabe qué dijo? Él dijo yo vine a corregir la religión que los judíos y los cristianos han echado a perder. ¿Dónde he oído eso? Porque hay gente así hoy. Hay gente que dice esto hoy. No, los cristianos han echado a perder la religión. De hecho, una de las razones por las que los judíos no se convierten es porque los cristianos creen un montón de cosas malas y atacan al cristianismo bíblico, al cristianismo reformado, por decirlo así. De hecho, no hay cristiano que no sea reformado. Si usted conoce un cristiano que usted le diga, oiga hermano, ¿y usted qué cree en la reforma? No, yo no creo. O sea, nacimos por parte de la reforma. La reforma fue de alguna forma el método que Dios usó para que naciera el protestantismo, resurgiera, mejor dicho. Y bueno, vamos a continuar ahí en Gálatas, hermanos. Dice, si les anunciare otro evangelio, es decir, este iluminado, dice Pablo, sea quien sea un ángel, sea un excristiano, sea un apóstol. Hermano, no se dejen engañar, por favor. Apóstoles y profetas ¿se necesitan hoy? No se dejen engañar, hermanos. Ahorita hay una ungidera de apóstoles por todos lados.
Las marcas de un apóstol es haber estado con Cristo, haber visto al Cristo resucitado, haber sido parte de los que escribieron la palabra, haber estado en la iglesia del primer siglo. ¿Hay alguien hoy día que reúna esos requisitos? Yo no conozco a nadie. He oído a muchos en redes sociales o en la televisión que dicen que son apóstoles. Pero ya vamos a avanzar, pero no se deje engañar con esas cosas, hermano. No, es que el apóstol dice que él tiene una nueva revelación y como es apóstol le voy a creer. Yo tengo una prédica, hermano, véala por favor, está en YouTube, se llama Apóstol o Apóstata. Véala y yo creo que le va a ayudar mucho. Entonces Pablo dice que sea quien sea, sea anatema, no importa quién sea. Dice, si el evangelio es diferente del que ya se anunció, sea anatema, o sea apóstol, sea profeta, sea un superpastor, sea, hermanos, alguien muy bueno, sea anatema. ¿Y sabe qué significa anatema? Significa maldito. Pablo era duro, hermano, mire, cuando Pablo detectaba que alguien estaba predicando un evangelio diferente, Pablo no era suave como el cristiano sincretista del que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan la característica del cristiano sincretista? Es el que sincroniza sus creencias con cualquiera. Él dice, no, todas las religiones llevan a Dios. Hay que estar en paz, dicen, con todos, porque todas las religiones llevan a Dios. O defienden a las sectas y a las religiones falsas. No se metan con ellos, las creencias en realidad son las mismas. O no importa lo que ellos crean, lo que importa es que lo crean sinceramente. Y no importa, dejémoslos en paz. Pablo no era así como el cristiano sincretista. No, Pablo era duro. Pablo decía, no, su evangelio es diferente, sean malditos. Así. De hecho, en Gálatas, léalo completo, tuvo una expresión contra los judaizantes tan fuerte, hermano, porque les estaban diciendo a los hermanos que se circuncidaran. ¿Y sabe qué dijo Pablo? En el celo pastoral de cuidar la grey, Pablo dijo, ojalá y se mutilasen. Y si usted lo estudia en el griego, en el original, Pablo está diciendo, otra palabra para mutilar es amputar. Pablo está diciendo, esta gente que nos quiere perturbar, ¿se acuerda que aprendimos la palabra perturbar la semana pasada? Si no vio el sermón de la semana pasada, véalo. Perturbar a alguien que te agita y te deja sin paz y con paranoia y crees que ya estás el cristianismo está mal y te tienes que ir con ellos. Pablo dijo, esos ojalá y se mutilasen. Y Pablo está diciendo, ojalá que estos hombres, por estar perturbando la iglesia de Dios, cuando ellos se circunciden, ojalá y se les fuera el cuchillo y se amputen su parte. Oh, es fuerte. Eso es lo que Pablo está, investíguelo, yo no estoy inventando. Ojalá y se mutilasen los que os perturban. Pablo no era nada sincretista. Cuando alguien amenazaba el evangelio de la gracia, Pablo sacaba su furia pastoral y defendía a la iglesia con todo, hermano. Por eso si usted lee todas las epístolas de él, hay unas epístolas donde él dice, wow, tengo una de enemigos de los de mi pueblo. Porque los judíos decían, no, Pablo está perturbando y está enseñando a que no se guarde la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento, porque esta palabra anatema aparece en ambos testamentos, en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea cherem y se utilizaba para personas, para cosas o para casas. Es decir, podían haber cosas que fueran anatemas, no las podías tocar. Lo lee en su casa porque esas citas no las traje. Deuteronomio 7:26, cuando una cosa era anatema, no la podías traer a tu casa. Algo maldito. ¿Se acuerda del pecado de Acán? El pecado de Acán fue tomar algo que estaba prohibido de los cananeos y llevarlo a su tienda. No tomen, les había dicho el Señor, del anatema. Y el juicio es severo. Mata, no solamente mata a Acán, mata a su esposa, a sus hijos, a todos, por haber tomado cosa maldita, cosa anatema. El evangelio que contradice el evangelio de la Biblia es algo maldito. Y las casas, por ejemplo, debían de ser destruidas. Levítico 14:45. Quizás en ese versículo no se menciona la palabra anatema, pero habla de una casa cuando la casa le daba lepra. Porque en aquel entonces la lepra no solamente le daba a las personas, también se le pegaba a las casas, a las paredes, a los adobes. Y esa casa se hacía anatema y tenía que ser destruida.
Las personas anatemas tenían que ser echadas fuera del campamento, Levítico 27-29. Les estoy dando las citas de cada una de las cosas que estoy diciendo porque no las traje. ¿Ok? O sea, cuando alguien era considerado anatema, no, aparten esa persona. Esa persona es un peligro. Y lo echaban fuera del campamento. Así de peligroso es. En ese contexto es que Pablo está diciendo que cuando alguien anuncia otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Ok? Bueno, pusimos un fundamento, un cimiento. Ahora vamos a analizar, hermanos, el grupo del que les dije que vamos a hablar hoy, y es los mormones. Se hizo una encuesta, hermano, en los Estados Unidos para preguntarle a la población que cuántos consideraban si el mormonismo eran cristianos. Me piqué el ojo. Y ¿sabe qué, hermano? El 51% de la población de los Estados Unidos cree que los mormones son solamente una denominación del cristianismo. Es decir, que da igual si vas a una bautista, a una pentecostal, a una presbiteriana o a una mormonista. O sea, la encajonan dentro de las denominaciones cristianas, increíblemente. El 51% de la población cree que el mormonismo es solamente una denominación más del cristianismo. Esto demuestra, hermano, una ignorancia muy grande, en primer lugar, de lo que es esta secta, y en segundo lugar, de la palabra de Dios. Obviamente esta ignorancia es justificada en las personas que no son cristianos, pero en los que somos cristianos pues no debería de ser, porque deberíamos de discernir cuando algo no es bíblico, basado en cuanto nosotros conocemos la Biblia, hermanos. Amén. A continuación, hermanos, en esta parte del sermón estaré hablando un poco acerca de la historia del mormonismo. Daré algunas fechas, daré algunos datos que no son precisamente infalibles, porque a veces un historiador lo contó de una forma, otro historiador de otra forma, y los años pueden variar un poquito, pero el corazón de la historia no varía, el corazón de la historia es la misma. ¿Ok? Pero el fundador, hermanos, y los inicios de esta iglesia fue a cargo de una persona, un personaje que se llama José Smith. Ahí está en pantalla. Él es el fundador del mormonismo, un americano. Las tres sectas de las que vamos a estar hablando en estos domingos nacieron acá en los Estados Unidos. ¿Okay? Este hombre nació en 1805, hermanos, en Vermont, aquí en América. Y en 1815 sus padres se mudaron de Vermont para Nueva York, a una ciudad que se llama Palmyra, en Nueva York. Allá llegaron los padres de José de Smith, con José de Smith siendo todavía un adolescente, un niño. Y los padres de José de Smith, hermano, eran personas esotéricas, ¿sí? Eran personas que les gustaba la brujería, que les gustaba vender bendiciones para las personas, toda clase de cosa, hermano, adivinación, toda clase de cosas ocultas. ¿Okay? La mamá de José de Smith creía tener el poder de ver visiones, de poder ver visiones, de poder hablar de sueños, de apariciones, de cosas extrañas. Entonces este es el contexto histórico en el que él nace y él crece. Esto es importante porque esto nos ayuda a entender las supuestas revelaciones que él tuvo más adelante. De hecho, José de Smith y su hermana, una de las prácticas que a ellos más les gustaba era creer que ciertas piedras les daba el poder de poder adivinar, de poder encontrar cosas. Por ejemplo, se cuenta en la historia de este hombre que en un momento determinado él se empeñó a unos hombres para que por medio de unas piedras consultarlas y poder ver dónde estaban escondidos unos tesoros que se andaban buscando. ¿Se acuerda de las películas del viejo oeste y todo, donde la gente siempre andaba buscando tesoros? Ese más o menos es el contexto histórico en el que sucedió esto en 1800 y algo, ¿no? Entonces, hermanos, estas personas lo acusaron de fraude a José de Smith porque no los ayudó, lo habían contratado para encontrar este tesoro, y entonces fue a la corte, fue preso, y la corte dio un testimonio de que él era una persona impostora y una persona que vivía en desorden. ¿Okay? Este hombre dijo haber tenido una revelación, hermanos, cuando él era prácticamente un adolescente. Él era un jovencito y él dice haber ido al bosque a orar, a preguntarle a Dios, porque él quería ir a una iglesia. En aquel entonces muchas denominaciones hacían campañas de avivamiento, se le llamaban en aquel entonces, cerca del área donde él vivía.
Y entonces él fue a orar al bosque. No sé si me ponen la lámina que sigue, hermanos. Y en esa revelación supuestamente le aparece a él Dios Padre, Dios Hijo, y le dicen a él que no vaya a ninguna de esas reuniones. Y dice, no vayas a ninguna de esas reuniones que tú quieres ir, porque el cristianismo se ha corrompido. El protestantismo, supuestamente él dice que Dios le dijo, el protestantismo es una abominación para mí, está completamente corrompido. No vayas a ninguno de esas reuniones, sino que en ti yo voy a iniciar una nueva religión, una religión verdadera, prácticamente una religión donde todo mundo debe convertirse para poder ser salvo, porque no habrá salvación si no se pertenece a esa religión. O sea, un adolescente prácticamente, algunos dicen 14, 13, 15 años, cuando él tuvo esta aparición. Entonces, se imagina, un adolescente, ¿podemos confiar en un adolescente? Y nuestros hijos, no. ¿Qué tanto podemos confiar en un adolescente? Según expertos, los jovencitos de 14, 15, 13, su cerebro está en un proceso de desarrollo que no se ha llegado todavía a terminar. Entonces, ¿podemos confiar en eso? Además, era un jovencito que creció acostumbrado a todo este tipo de cosas místicas, apariciones, sueños, consultar piedras, visiones, etcétera. Y además no iba a ninguna iglesia, porque según él, Dios le dijo que no fuera a ninguna iglesia. Entonces la pregunta es hasta cuándo, hasta qué punto podemos creer en esa revelación que fue el inicio prácticamente, hermanos, de este movimiento mormón. Años después, porque no es que la iglesia inició ahí él tuvo una revelación cuando él era un adolescente. Él siguió en su vida normal de adolescente y creciendo y llegando más a una edad adulta. Y aproximadamente en 1827, es decir, unos años ya después, si él nació en 1805, para 1827, ¿cuántos años tenía? Tenía 22. Aquí es donde él ya recibe prácticamente ya la continuación. Esa fue nada más, ok, en ti van a ser una religión, la única religión verdadera. Pero ahora en esta siguiente aparición del ángel Moroni, que supuestamente ese es el nombre del ángel que le apareció a él, ya recibe prácticamente, hermanos, más instrucciones ya acerca, hermanos, de la religión. Ya en esta aparición, supuestamente, el ángel le dice dónde están las placas de oro que él tiene que traducir al inglés, porque en esas placas de oro prácticamente está revelado el nuevo evangelio. O sea, justamente lo que prohíbe la Biblia, ¿no? Aunque un ángel te venga y te diga que hay otro evangelio, no le creas, sea anatema. Y es exactamente lo que le está pasando a él. Un ángel le dice que hay otro evangelio, le muestra el lugar en una montaña, Cumorah me parece, en Nueva York. Y él va a constatar que es verdad. Él dice que va y abajo de una piedra él usa unas palancas y levanta una piedra pesada, y hay una caja y ahí está todas las placas de oro, un éfod, el Urim y el Tumim, que se menciona en los tiempos del sumo sacerdocio, en los tiempos de Aarón. Y entonces el ángel Moroni le dice, ok, aquí está todo, pero no es ahorita ya, sino que de hoy en adelante, cada año tú vas a venir acá, yo voy a estar esperándote aquí para que hablemos, para que confirmemos que ahí siguen las cosas. Vas a venir por 4 años y al cuarto año, entonces sí, ya te vas a llevar las placas, las vas a comenzar a traducir y vamos a dar inicio a este movimiento que Dios quiere salvar a las personas por medio de este movimiento. Así que 4 años después, entonces él estuvo yendo desde 1827 todos los años a ver las cosas. El ángel estaba ahí el año siguiente y el año siguiente, hasta que por fin se completó 4 años de estar visitando las cosas y entonces ya se las llevó. El ángel le dijo que no se las iba a dejar a perpetuidad, porque obviamente eran unas cosas que producían mucha tentación y que obviamente se iba a llenar de enemigos que iban a querer matarlo, que iban a querer robárselas, y entonces tenía que prácticamente traducirlas, y esas placas el ángel se las iba prácticamente a volver a llevar o a desaparecer. No conozco bien el desenlace de esas placas. Y entonces él comenzó a traducir estas placas de oro, y es lo que llegó a ser supuestamente el Urim y el Tumim, que son estas piedras que también venían en la caja, fueron las que él usó. Entonces él se puso en una habitación, puso una cortina, del otro lado de la cortina puso a su esposa, que se llama Emma,
y él en este lado de la cortina con las piedras, el éfod, las tablas, él comenzó a traducir porque supuestamente estaban escritas en un egipcio reformado, que saber qué será eso, porque historiadores han dicho que no pueden identificar exactamente qué era eso, egipcio reformado, que de hecho en una corte le hicieron una prueba para ver si de verdad sabía egipcio y él no sabía nada. Entonces él se justificaba obviamente en que fue por medio de las piedras que él pudo determinar qué significaba, y su mujer lo puso en inglés, el idioma de aquí de Estados Unidos, y entonces nació, hermanos, lo que se conoce como el Libro del Mormón. De todo esto que le estoy contando nació el Libro del Mormón, el cual se publicó por primera vez en 1830 en el idioma inglés. Una persona rica ayudó a Smith al financiamiento de esta publicación. Era una persona que tenía muy mal testimonio. Se cree que este hombre había pasado por muchas iglesias cristianas y no se había quedado en ninguna. Y además era un poco loco porque él aseguraba haber ido a la luna, cuando todavía no se inventaban los cohetes ni nada, 1800. Él aseguraba que él había ido a la luna. Sí, más bien muchos no creen ni en el viaje de la luna de los 60, ¿no? Pero bueno, este hombre se llamaba Martin Harris. Ese fue uno de los 3 testigos, porque hay una historia donde hay 3 testigos que aseguran haber visto las planchas y otros 11 testigos que aseguran haber visto las planchas, pero no eran personas de un buen testimonio ni personas de confianza. ¿Ok? Ponme la lámina del libro donde hay una persona que lo está llevando, y bueno, ese es el libro del Mormón del que estamos hablando. Ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad de él. No a profundidad, pero un poquito, ¿ok? Entonces Dios le dice a José de Smith que tiene que nacer una nueva iglesia. A partir de la publicación de este libro en 1830 se comienza a correr el mensaje, a correr. Y un montón de gente incauta, en pocos años ya eran miles de seguidores, que decían, no, pues el mormonismo es la religión verdadera, y si no somos mormones no podemos salvarnos. Y se comenzaron a convertir entonces al mormonismo. Y hoy existen millones de mormones en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Según él, Dios le dijo que hiciera una nueva iglesia. Ponme la lámina, hermano, del templo, que obviamente ese es el templo actual, ¿no? No es que en 1800 y algo ellos hicieron ese templo, pero supuestamente ese es el templo principal. Ese es como la meca, por decirlo así, del mormonismo, ¿no? La meca de los musulmanes pues es esta ciudad donde en Arabia ellos van una vez al año, pero este es como la meca del mormonismo. De hecho, Sal, Utah es un estado que prácticamente es mormón. Para recibir un montón de cosas y de favores y de trabajo y de rentas bajas y de prestaciones, etcétera, en ese estado prácticamente tienes que ser mormón. Eso es actualmente, pero ese es el movimiento, eso es lo que nació en base a que supuestamente Dios le dijo a José de Smith: el cristianismo está corrompido, no vayas a ninguna iglesia, yo voy a hacer que desaparezca el cristianismo, evangelícenle a los cristianos, gánenselos para el mormonismo, porque ellos están perdidos fuera del mormonismo. Ahora, ¿es esto bíblico? O sea, en primer lugar ya vimos que la Biblia dice que no le creas a un ángel que te diga que hay otro evangelio, en primer lugar. Y en segundo lugar, Jesucristo dijo en la Biblia que su iglesia nunca desaparecería. Pero dice José de Smith que él le dijo que sí, que la iglesia estaba mal y que la iglesia sería destruida. Entonces, ¿a quién le creemos? Mahoma dijo también que la iglesia no servía, ya la iglesia no sirve. Vamos a ir a Mateo 16:18, hermanos, para ver qué fue lo que dijo Jesús acerca de la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca, hermanos, de la iglesia? Jesús es la roca. Él es la roca de la iglesia. Claramente la Biblia nos enseña que Él es la piedra viva, la piedra angular del edificio. ¿De qué edificio? De la iglesia. Donde dice que está sobre la roca angular está un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento de la doctrina de los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20. Ya está. Y sobre ese fundamento están las piedras vivas. ¿Quiénes son? Los cristianos. Nosotros los cristianos estamos sobre ese fundamento. Somos las piedras vivas. Entonces, Cristo hizo todo por la iglesia. La compró, es la piedra angular, la piedra sobre la cual descansa toda la iglesia. Le puso un fundamento doctrinal. Los apóstoles pusieron toda la doctrina para la iglesia en el siglo I. ¿Ok?
Y luego viene y comienzan las conversiones y comienza a crecer, hermanos, la iglesia. Jesús manda al Espíritu Santo para que la guíe, para que la cuide, para que la proteja. Dios está con cada cristiano, Cristo habita en el corazón de cada cristiano, la cuida. Pero ahora resulta que no, que Dios no pudo, o sea, Cristo no cumplió su palabra, porque de acuerdo a las sectas se arruinó, se destruyó y hay que volverla a hacer. Ahora aquí le quiero aclarar algo. La iglesia puede ser reformada, pero la iglesia no puede ser recreada. Eso es imposible. Le explico. Vamos a suponer, hermanos, que nosotros en el paso del tiempo, Dios nos guarde, nos desviáramos de la doctrina bíblica. Nos desviáramos de una forma bastante lamentable. Pero eso significa, hermano, que no habría ninguno dentro de ustedes que sea nacido de Dios e hijo de Dios. No. Porque Dios tiene hijos y Él hace nacer hijos para Él donde Él quiere. Entonces la iglesia sigue siendo iglesia, aunque está bastante desviada, pero sigue siendo iglesia cristiana. Tenemos las doctrinas básicas del cristianismo, la Trinidad, la deidad de Cristo, la encarnación de Cristo, su resurrección, su evangelio, etcétera. Y quizás en algunas otras prácticas de dinero y de creencias y todo nos hemos apartado. Entonces esta iglesia no está destruida, lo que necesita es ser reformada. No es que la vamos a cerrar y la vamos a empezar de nuevo, sino que necesita una reforma, es decir, que vuelva a la forma original del evangelio. Los reformadores, hermanos, no hicieron otra iglesia, y esto es algo que a muchos cristianos les causa conflicto. Despierte a su vecino, hágale así. 2, 3 de la mañana en el Facebook, pero eso sí, empieza el sermón y empieza la llamadera de gente. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que a veces a Dios le damos lo que nos sobra? Lo que nos sobra. Voy a empezar a traer jitomates. Fíjese, los reformadores no hicieron otra iglesia. Decía yo que esto es lo que a muchos le causa conflicto. No, pero es que estaba tan corrompida que había que hacer otra. No, simplemente depuraron lo que estaba mal. Si Roma cambiara todas sus doctrinas, que se basan en muchas tradiciones y en muchas cosas antibíblicas, y se apoyaran solo a la Biblia, ¿qué serían? Cristianos reformados. No habría que destruir la iglesia. La iglesia no se destruye, la iglesia solamente se reforma. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que nada prevalecería contra su iglesia, nada. Y ahí cuando dice nada, estamos hablando de que en el primer siglo la religión judía la quiso desaparecer. ¿Pudieron? No. En la época de la persecución del siglo del año 100 al año 313, el imperio romano la quiso desaparecer. ¿Pudieron? No, la iglesia sigue viva. En la época de la Edad Media, la iglesia católica la quiso corromper. ¿Pudieron? No, porque aquí estamos. O sea, nada puede destruir la iglesia. Mientras Cristo dijo, nada prevalecerá contra ella. Entonces Cristo no puede mentir, y José de Smith y Elena G. de White y todas estas personas, hermano, que por cierto ahorita me he ganado una de enemigos adventistas, hermano. Porque la otra semana, y que esperen su tema principal donde hablaré solo de ellos. No, es que Jesús dijo que no puede ser destruida. Yo le voy a creer a Jesús, no a Mahoma ni a estas personas. Dice el pastor Sugel Michelén, me acuerdo un comentario que él dice que han repicado las campanas, supuestamente diciendo que la iglesia morirá y desaparecerá. Dice, han repicado las campanas, han aparecido las coronas mortuorias, han preparado el funeral y el cuerpo nunca aparece. Es cierto, porque a lo largo de la historia mucha gente ha dicho, un día desaparecerá el cristianismo, odiamos el cristianismo, desaparecerá, y no aparece el cuerpo. Ni aparecerá nunca, porque la iglesia es de Cristo. Y aunque haya herejes, de repente se infiltran herejes y herejías y falsos maestros y la quieren destruir y no pueden. Siempre hay un versículo que los refuta y los echa fuera con su creencia. O aunque venga un rey, un presidente y la quiera destruir y nos mate, no puede. En los tiempos de persecución en países comunistas mataban a uno y se convertían 10. Entonces no puede ser destruida la iglesia, hermano. Ahora, vamos a ver, hermanos, un poquito, ya hablamos un poco, pero vamos a ver un poco entonces la Biblia de los mormones, porque ellos no solamente tienen el libro del Mormón, también tienen, hermanos, su Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis 22, 18 al 19. Tienen otra Biblia también.
¿Lo encontró? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo siempre he dicho que este es el versículo donde Dios mismo cerró el canon bíblico. Aunque está hablando específicamente de Apocalipsis, lo podemos aplicar a toda la Biblia. Dios cierra el canon bíblico, dice está terminado, es el último libro, el libro que se escribe antes de que termine el primer siglo, año 95, 99 aproximadamente, se escribe el último libro de la Biblia y Dios dice se acabó, no más, ni le quiten ni le pongan. Nosotros como protestantes lo entendemos en el contexto que está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, al menos yo así lo entiendo, después de haber estudiado mucho acerca del canon bíblico y los diferentes canons que tienen otras religiones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que respetar lo que ya está escrito. ¿Qué son, hermano? La Biblia es suficiente. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, y eso es todo. No hay no hay catecismos, no hay talmuds, no hay tradiciones orales, no hay bulas papales, no hay credos de una iglesia, nada más que se añada. A menos que esas cosas estén siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es siempre por sobre todos esos escritos. La Biblia mormona se llama, el nombre de la Biblia mormona se llama la versión inspirada de la Biblia. José de Smith la inició, no la terminó porque él murió repentinamente en 1844, bien joven. Pero él hizo esta versión de la Biblia mormona usando la Biblia King James y nada más alterando algunas cosas a placer, según le convenía obviamente, porque el libro del Mormón tiene muchas doctrinas, que la perla de gran precio y doctrina y convenios, que son otros libros de ellos, porque ellos tienen 3 libros, no solo el libro del Mormón. Y esta la comenzó a hacer José de Smith en 1830, no la terminó porque en 1844 lo mató una turba que estaban enojados por él, por unos desmanes que habían sucedido en una ciudad, lo pusieron preso, esta gente vino, entraron a la cárcel y lo mataron. ¿Qué dice la Biblia acerca de los falsos profetas? Que si están mintiendo, Dios los matará, Dios les quitará la vida. ¿Cuántos años tenía este hombre? Nació en 1805, 39 años, jovencito, apenas su religión tenía 10 años de existir, 14 años, ¿no? Porque en 1830 publicaron el libro del Mormón, inició el movimiento, 14 años, pero ya tenían más de 15,000 seguidores cuando él murió. Entonces, hermanos, acá está. Esta semana, hermanos, para hacer este sermón no estudié la Biblia. Estudié el libro del Mormón. ¿Sí? Para saber, para poder hablar con propiedad de lo que yo les estoy diciendo. ¿Okay? Este es el libro de ellos. Porque en realidad, hermanos, esta es la Biblia de ellos. Esta es en realidad la Biblia de ellos. Ellos tienen su Biblia y tienen sus escritos, etcétera, etcétera. Pero siempre que llegan a una casa, no sé si lo pueden enfocar. Creo que no hay camarógrafos. Este es el libro. ¿Sabe cómo dice aquí, hermano, abajo? Dice, el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo. Otro testamento de Jesucristo. Ahí está en la pantalla, dice lo mismo. Es idéntico, de hecho hasta es azul. Igual que este. ¿Ok? ¿Sabe que lo estudié un poco? No me dio mucho tiempo porque lo tuve que ordenar un poco express para poder tenerlo hoy. Pero lo poco que me dio tiempo de estudiarlo, son una iglesia multimillonaria, hermano. Son de los más ricos del mundo. Lo que me impresionó fue la calidad de material y edición. Wow, tú empiezas a hojear esto y el papel es un papel especial. La edición, la forma en que colocaron todo. Voy aquí. Ese es en realidad, hermanos, la autoridad. Otro evangelio de Jesucristo. En lo que he leído me di cuenta, hermano, que el que lo escribió conocía la Biblia. Y entonces algunos pasajes de la Biblia simplemente los cambió un poco.
Por ejemplo, me llamó la atención donde habla de los dones del Espíritu Santo. Y se acuerda que en Corintios hay todo un pasaje de los dones del Espíritu Santo. Cuando tú lees en el libro del Mormón los dones del Espíritu Santo, se parece. Y los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo repartió como Él quiere, y a unos el de profecía. Y nada más va cambiando ciertas palabras, porque así fue la voluntad de Dios, que se le revelara que estos fueran los dones, pero el contenido, el corazón es el mismo. O sea, yo me di cuenta que el que escribió este libro se basó en la Biblia en realidad, para poder escribir, porque habla muchas cosas que están en la Biblia, y al pie de la página te da las citas de la Biblia para que vayas a comprobar que lo que dice el libro del Mormón es la verdad. O sea, pues es lógico, pues se basaron en la Biblia. Entonces tú lees acá algo y vas a la Biblia, oh, es cierto. Pues claro, yo también puedo hacer un libro que se llama el libro de Bernardo. Puedo comenzar así. Mi libro comenzaré así. En el principio Dios estaba muy feliz, y entonces tuvo a bien, y voy cambiando las palabras, tuvo a bien hacer una creación, y comenzó por hacer los cielos y la tierra. Y le pongo una referencia abajo que diga Génesis 1:1. No es lo mismo, porque le aumenté, le cambié y todo, pero el corazón es el mismo. Eso es exactamente el libro del Mormón, el libro de Bernardo. No vayan a publicar esa herejía, hermanos. Ok, ahora para cerrar, hermanos, este sermón, ya vi que se alargó, vamos a hablar acerca de las doctrinas de los mormones. Judas 1:3. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, la fe ya fue dada. Aquí esta palabra fe significa doctrina. La doctrina ya fue dada a los santos. Ya está. ¿Dónde está? Está en la Biblia. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Ya está la doctrina. Y esa doctrina es por la que tú debes de contender ardientemente, porque una vez ya fue dada. Ya no hay más doctrina, hermanos. Nunca se vayan a dejar engañar por un pseudo apóstol. Hermanos, miren, vamos a vine a sentar doctrina. El otro día estaba viendo un apóstol ahí en un video, y llegó a una iglesia y dice, no, yo vengo con autoridad apostólica para sentar doctrina. Y comenzó a decir cosas que no están en la Biblia. No, es que aquí dice claramente que contendamos ardientemente. ¿Por qué? Por la fe, es decir, doctrina que ha sido una vez dada a los santos. Ya está, ya no hay más doctrina que poner. Yo no tengo ninguna doctrina que añadirle a esta iglesia. La única doctrina que yo tengo que hacer es predicar la doctrina que está en la Biblia. No, yo tengo autoridad, y ahorita voy a ungir apóstoles y voy a ungir profetas, porque ese era el oficio del apóstol en el primer siglo, ungir apóstoles y que no sé qué. Entonces, hermanos, ya la doctrina ya está, y esa es la doctrina que debemos de cuidar. Toda doctrina nueva, no me acuerdo quién fue el que dijo, pero alguien dijo que no hay ninguna doctrina nueva ya que predicar. O sea, si yo un día les digo, hermano, les voy a predicar un sermón que nunca se ha predicado, les estoy mintiendo, porque la iglesia existe hace 2000 años, y cualquiera ya ha hablado de alguna parte de la Biblia que yo le voy a hablar a usted también. Entonces, ¿qué han hecho? Algunos la han reescrito completamente, es decir, añadiendo otros libros. Libro del Mormón, los escritos de Elena G. de White, el Talmud babilónico, la Misná, el Catecismo, la bula de Juan Pablo XXIII, etcétera. La tradición de la iglesia romana le han añadido, o sea, la han reescrito. Pero fíjese, hay unos que la han reescrito, hay otros que la han mezclado. Es decir, sí nos basamos en la Biblia, pero también en esto. Y están también, hermanos, los que supuestamente la están reinterpretando de la forma correcta. Ahorita hay un movimiento, hermano, que enseña que todos nosotros los protestantes interpretamos mal la Biblia. Todos la tenemos mal interpretada. Que para que tú la interpretes bien, tienes que pensar como judío. ¿Sí? Ahorita hay un movimiento que está haciendo énfasis en eso. O sea, ellos enseñan Mateo desde perspectiva hebrea. Vamos a ver Mateo, pero perspectiva hebrea. Entonces ya tú le puedes decir a alguien, ¿no? Hoy vamos a ver un libro, pero ¿qué perspectiva? O
sea, ya ahora para estudiar la Biblia tú tienes que tener cierta perspectiva, porque según ellos nosotros lo tenemos al revés, porque nuestra perspectiva es romanizada, latinizada. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el movimiento judaizante, una de las primeras epístolas que enseña es Gálatas. Vamos a ver Gálatas, perspectiva hebrea. ¿Sí? Entonces es al revés. Entonces, cuando Pablo dice en Gálatas que nadie los moleste para que se circunciden, la interpretación de ellos es esta. Pablo lo que está es en contra de la circuncisión del prepucio si primero no ha sido circuncidado el corazón. Pero Pablo no está en contra en sí de la circuncisión del prepucio, sino que Pablo lo que está en contra es que primero te hagas esa sin haberte hecho esta primero. Esa es la perspectiva de ellos. Entonces no, la circuncisión no está abolida, nada está abolido. Ellos dicen, Gálatas no enseña que no nos debemos circuncidar, sino que enseña que primero tenías que circuncidar esto, es decir, yo creo en Jesús, y ahora sigue la otra. Entonces siempre va a haber una perspectiva diferente desde el punto de vista que ellos lo enseñan, pero al revés. Tú dices, yo como cristiano toda la vida creyendo que significaba esto. Por ejemplo, Colosenses 2:16, que dice, nadie os juzgue en comidas, días de reposo, días de fiesta, y etcétera. Nosotros entendemos que eso no hay que guardarlo porque está abolido, son cosas rituales que están abolidas. Ellos lo entienden al revés, no, que tú las guardes y que nadie tiene por qué juzgarte. ¿Sí? O sea, ese versículo tú lo puedes ver desde una perspectiva hebrea. Entonces ya cuando tú empieces a guardar Shabbat y no comas cerdo y alguien te diga, hermano, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces ellos, en lugar de que tú uses el texto de Colosenses 2:16 para que no lo hagan, ellos lo van a usar para decirte, no me juzgues, la Biblia lo prohíbe. ¿Lo entendieron? Perspectiva hebrea. Reinterpretar la Biblia una vez más. Por eso le digo, entonces hay unos que la reescriben la doctrina, otros la mezclan con otros libros y otros la reinterpretan. Hay todo tipo de cosa hoy de la cual nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos. Ahí es cuando tú debes de conocer todo el libro, porque si te están explicando con ese pasaje que dice que ellos ya te convencieron que sí lo debes de guardar, lo que no debes de permitir es que te juzguen, entonces hay que conocer el resto, donde dice Pablo, me temo que he trabajado en vano, guardáis los días, guardáis los tiempos. Ahí está Pablo en otro versículo diciendo que la perspectiva que nosotros tenemos es la correcta. Ahora resulta, hermanos, que los más grandes eruditos de Biblia que han pisado esta tierra, George Whitefield, Jonathan Edwards, Spurgeon, tenían mala interpretación. Y eso que sabían hebreo y griego. Pero ahora hay un grupo de gente que ellos sí son más grandes que Spurgeon, que Whitefield, y ellos tienen la perspectiva correcta. No se deje engañar, hermano. Vamos a analizar 3 doctrinas mormonas para terminar, hermano. El Dios de los mormones. Traje una lámina, no sé si la ponen, hermanos. El Dios Padre, hermano, de los mormones es un Dios que un día fue un hombre. Esa es la doctrina de Dios, lo que nosotros llamamos teología propia, la doctrina que estudia al Padre. La doctrina de ellos es que Dios un día fue un hombre. Dios tuvo padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tuvo hermanos, mamá, primos, tíos, y en un proceso de evolución él llegó a ser un Dios. Y entonces él, ese Dios Padre, con todas sus esposas celestiales, tiene muchas esposas, nacimos nosotros, ¿sí? Nosotros somos hijos de ese Dios que es un Dios que sus ancestros se puede ir hasta el infinito en el pasado, porque a saber quién fue el padre del padre del padre del padre del padre que tenemos nosotros, y ese Dios entonces es, hermano, el que nosotros somos hijos de ese Dios. A veces uno puede decir una palabra con alguien y para él significa lo contrario de lo que para ti significa. Por ejemplo, tú puedes decir, los mormones creen en Dios, yo también. Vengas, hermano mormón, vamos a tomar café. No, ¿verdad? No, porque no toman café. No, a veces la misma palabra que para ti en la doctrina cristiana significa una cosa, para la secta significa otra cosa. Entonces, si un mormón te dice,
¿tú crees en el mismo Dios que yo? Y tú le dices, sí. No, no es el mismo. Porque tú te la puedes dar de muy bonachón, decir, al final de cuentas es el mismo Dios. No, no es el mismo. Y tú puedes llegar a ser un Dios, porque Él pudo. Él pudo, por un proceso de exaltación tremendo por el que Él pasó, Él llegó a ser un Dios. Y tú puedes llegar a ser un Dios igual que Él, tener muchas esposas celestiales. Cuidado, hombres, si se animan con esta doctrina. Cuidado. Puedes tener muchas esposas celestiales y tener muchos hijos y tener tu propio planeta lleno de hijos, donde ahí tú vas a ser adorado, van a orar a ti y tú vas a ser el Dios Padre de todos esos hijos espirituales que tú vas a tener. Ahora, la salvación, según los mormones, no es la misma salvación del cristianismo. Es completamente diferente de la salvación del cristianismo. Para ellos existen, hermano, 3 reinos: el celestial, el terrestre y el telestial. Les explico. La primera esfera, la que está solita, la primera esfera, ahí usted está en una vida preexistencial. ¿Okay? Esa es la vida preexistencial. Luego, donde hay la primera flecha, nacimiento. El nacimiento es un método por el cual usted viene a la vida, que es la segunda esfera, la vida en la tierra. ¿Okay? Esa es la salvación mormona. Hoy se van a ir de aquí, hermano. Y luego, hermano, la segunda flecha, usted pasa de la vida en la tierra a través de la muerte física al mundo de los espíritus. ¿Okay? Cuando usted llega ahí al mundo de los espíritus, hay, por decirlo así, 3 formas de salvación. Ahorita le explico. Esas 3 esferas que usted ve, hasta arriba la celestial, la de en medio es la terrestre y la de abajo es la telestial. Las 3 representan salvación en sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen que el simple hecho de que usted haya nacido ya significa que en la vida preexistencial usted hizo algo lo suficientemente bueno como para haber merecido nacer. Y que por lo tanto todo mundo merece salvarse. Hay un infierno, pero ahorita voy a llegar ahí. ¿Para quién es el infierno según los mormones? O sea, según ellos, hasta Hitler se va a salvar. Sí, Hitler lo más que puede aspirar obviamente es el más bajo, el reino telestial, ¿no? El de hasta abajo. ¿O cuál es más importante? ¿El terrestre o telestial? ¿Hay un ex mormón que me ayude? No vinieron. Pero hay uno que es el estado de exaltación que solamente los mejores mormones pueden encontrar, que es el de arriba, el reino celestial. Ahí solamente pueden ir los mejores mormones. Si usted es moralmente bueno y ya mereció nacer, usted va a ser salvo. No va a ir al reino celestial, pero puede ir a uno de los telestial o terrestre, no sé cuál es cuál. Porque hay uno que es para mormones de alto grado de glorificación, de exaltación, que es el celestial, y en los otros va a ir cualquiera. ¿Quién va a ir al infierno según los mormones? Si hasta Hitler se va a salvar, ¿quién va a ir al infierno? Escuche, ¿quién va a ir al infierno? El ex mormón. Si tú eres mormón, o sea, tú puedes ser bien malo en este mundo, ¿sí? Pero escucha acá, el único que va a ir al infierno es el ex mormón. Según ellos, hermano, no se lo crean, hombre. No llegan a ese grado de manipulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es la manipulación de las sectas. Porque las sectas te dicen solamente aquí hay salvación. Fuera de aquí estás perdido. Estás condenado. Entonces, por eso es que para ellos el peor ser humano que puede existir es alguien que fue mormón y ya no es, según ellos. Pero es parte, hermanos, obviamente de la manipulación. Es parte de hacerte sentir que si te vas de ahí estás perdido, estás maldito, estás aislado, nadie te querrá, tu familia no te querrá, te aplicarán la ley del hielo. Así es como trabajan las sectas. Hay iglesias cristianas que trabajan así, de hecho también. Alguien dice no le hablen, eso es sectario, eso es sectarismo. Eso está mal. Ahora, pastor, yo quisiera llegar al celestial. Espérese, si usted no es mormón.
¿Cuál es el camino para llegar al celestial? Hay un camino, según ellos, para llegar al celestial. Y voy a hablar así vagamente de algunos pasos, pero por ejemplo, tienes que tener fe, arrepentimiento y bautizarte por la iglesia de los mormones para poder aspirar el celestial. Pero por lo menos si ya empezaste ahí, pues vas bien para poderte salvar. Debes recibir el Espíritu Santo y ser ordenado como sacerdote. Esto es más para los varones. Se cree que esto lo puede hacer solamente alguien, un mormón de alto rango, que tenga una investidura según Melquisedec o según el sacerdote Aarón. Es una bendición especial. No es que cualquier persona te va a dar el Espíritu Santo o te va a ungir como sacerdote dándote estas bendiciones. Tiene que ser alguien reconocido por la iglesia mormona de los santos de los últimos días. ¿Qué más? Debes de cumplir con los rituales. Ahorita estamos hablando para llegar al celestial, ¿ok? Cumplir los rituales, saludos especiales, repeticiones de frases, ropa interior mágica. Sí, porque ellos creen en ciertas cosas bastante extrañas que no tienen nada que ver con el evangelio. Si quieres aspirar a ser un Dios, debes de tener un matrimonio celestial. Ese matrimonio debe de ser llevado a cabo en un templo especial, por las personas especiales. No es que en cualquier lado puedes casarte teniendo un matrimonio celestial. No, parte de eso es importante porque en aquel mundo vas a ocupar varios hijos. De hecho, hermanos, el mormonismo comenzó siendo una secta polígama, pero el gobierno se lo prohibió. Pero existen mormones polígamos. Si tú le preguntas a un mormón polígamo y le dices, ¿tú qué opinas de los mormones que no practican la poligamia? Ellos te dicen, están mal. Se dejaron intimidar por el hombre, le tienen más miedo al hombre, obedecen más al hombre que a Dios. Pero nosotros no. Tengo 5 mujeres y 30 hijos. Hay mormones polígamos todavía. De hecho, José de Smith, según datos, tuvo por lo menos 30 esposas. El creador del mormonismo. Algunos dicen que fueron más, 30 esposas. También si aspiras a la salvación celestial, del reino celestial, debes guardar la palabra de sabiduría, que por lo general cuando hablan de palabra de sabiduría, no se refiere a cosas de la Biblia, se refiere a cosas que fueron añadidas, como no tomar café o otras bebidas que no son buenas. O sea, es un evangelio de obras este evangelio. José de Smith enseñó, hermano, cosas atrevidas, como por ejemplo, desde la mentalidad de José de Smith, escuche, Estados Unidos es prácticamente como el centro del mundo para él. Él dice que en Missouri es donde estuvo originalmente el jardín del Edén. Él decía que el arca de Noé la construyó aquí en North Carolina. No es broma, ¿por qué se burlan? O sea, desde la mentalidad de José de Smith, desde su palabra de sabiduría, estas son las cosas que tú tienes que hacer para llegar al celestial. Debes ser mormón toda la vida también. Toda la vida. Si te apartas, el infierno es lo único que te espera. Y por último, el Jesús mormón. El Jesús mormón no es el Jesús de la Biblia. Para el mormonismo, hermano, últimamente ha iniciado un movimiento de cristianización, es decir, se están haciendo pasar mucho por cristianos. Su literatura ha cambiado los últimos años. Están tratando de poner muchos comerciales en la televisión. Ellos en realidad aborrecen el cristianismo, o sea, en el fondo aborrecen el cristianismo, porque la instrucción a José de Smith fue que el protestantismo era abominable, que no fuera ninguna iglesia, pero esa no es la cara que ellos presentan. La cara que ellos presentan son materiales súper bien hechos, buenas revistas, buenos comerciales de televisión, buenas cosas, y se hacen pasar por cristianos para que los cristianos sean engañados, porque es uno de los blancos del mormonismo, hermano, los evangélicos, los cristianos. El Jesús del mormonismo, mire, es un Jesús que vino a América. Es un Jesús que vino a América, por eso ahí si usted alcanza a ver atrás hay pirámides. Jesús vino a América y vino a traer otro evangelio, otro testamento de Jesucristo. ¿Ok? Esta secta y las que veremos en las próximas semanas, hermanos, son sectas peligrosas. Por eso, más o menos, eso es lo que hemos estado hablando. Pero pregunta, hermano, ya para terminar, ¿debemos odiar a esta gente?
Debemos orar por ellos, debemos hablarles de Cristo. Miles de personas salen de este grupo cada año, miles y miles de personas salen. ¿Por qué? Porque hay una serie, hay una historia que ellos tienen que para empezar no ha sido podida, no puede ser comprobada arqueológicamente, las ciudades y todo lo que el libro menciona. Y nosotros debemos dejarnos usar por el Señor para que se conviertan a Cristo. Ahora, acuérdese, hermano, que el que salva es ¿quién? Cristo. ¿Qué significa eso? Que Cristo va a salvar a todos los mormones que Él quiera. O sea, cuando se pase lista en el cielo, Dios no va a decir, me faltó un mormón que no pude salvar. No, ahí van a estar todos los que Él va a salvar. Porque nadie puede contra el plan de salvación que Él tiene en el corazón de cada persona. Pero usted y yo somos los medios. Hay que hablar de Cristo, hay que orar, hermano, porque no solamente ellos, sino hay muchísimas otras personas que están en estas doctrinas de demonios, como hablamos la semana pasada, por muy buenos que sean. Entonces, no, pero es que son bien buenos, me lavan los trastes cuando vienen a hablarme, porque son moralmente muy buenas personas. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, de que ellos se conviertan al evangelio y no tú al mormonismo. Así que a tomar café. Vamos a orar.